Buenas tardes. Como habéis podido leer en el cartel que tengo delante, me llamo Alfredo Michan, soy internista y en este congreso termino mi vocalía en nuestra sociedad, en la Sociedad Española de Diabetes. Quiero aprovechar este acto público para darles las gracias a todas las personas que han compartido conmigo la Junta Directiva de la Sociedad por todo lo que he podido aprender de ellos y porque lo bien que me acogieron cuando me incorporé hace 4 años. Tenemos la suerte de tener una mesa conjunta con la Sociedad Española de Medicina Interna y que sea una mesa interdisciplinar. Tenemos un médico de familia, tenemos un endocrino, tenemos un internista, que ahora mi compañero, el doctor Piedrola, va a pasar a presentar. Buenas tardes a todos, soy Gonzalo Piedrola, soy endocrino del Virgen de las Nieves, de aquí de Granada, y en primer lugar quiero daros la bienvenida a esta ciudad, que es mi ciudad. Espero que la estéis disfrutando, está haciendo unos días magníficos para ver una ciudad preciosa como es Granada, y como digo, espero que la disfrutéis. Bien, la mesa que tenemos hoy yo creo que es una mesa de muy alto nivel. Como ha dicho mi comoderador, tenemos un internista, un médico de familia y un endocrino. Va a empezar hablando Pedro Casado, que es internista de La Princesa, muchos de vosotros lo conoceréis, sobre fármacos cardiorrenoprotectores y cuándo utilizarlos. Posteriormente, Emilio Ortega, endocrino del Clínic de Barcelona, sobre la monitorización continua de glucemia en el paciente hospitalizado. Y finalmente, y no por ello menos importante, obviamente, sobre el reajuste del tratamiento tras el alta, un médico de familia del Centro de Salud de Épila de Zaragoza. Y sin más preámbulo, vamos a dejar las preguntas para el final. Van a ser las 3 charlas seguidas y las preguntas pues las hacéis, si os parece, cuando acabemos. Y como decía, sin más preámbulos, empezamos con la primera de las charlas. Pedro, cuando quieras. Muchas gracias, Alfredo, Gonzalo, por la amable presentación. No quisiera comenzar sin antes agradecer a la SED, no el hecho de que me invite a mí, sino poder estar aquí representando al grupo de diabetes y obesidad de la SEMI, de Medicina Interna, a toda la interna, así como otros compañeros representando a sus respectivas especialidades. Siempre he sido un firme defensor de que las actividades colaborativas entre diferentes especialidades son más productivas tanto para quienes estamos aquí hablando como para cuando yo he estado con vosotros sentados intentando aprender cosas. Y voy a empezar con esta primera parte de fármacos cardiorrenoprotectores, cuándo utilizarlos y cómo, entendiendo que el título de la presentación es paciente hospitalizado con diabetes mellitus tipo 2. Antes de seguir avanzando, estábamos haciendo un poco planificación los ponentes antes de hablar, decir, de tiempo, 25 minutos. Yo recibí un email que decía 15 minutos, igual es de otro sitio, así que yo igual voy a ser breve. O doy más tiempo para el debate, igual me extiendo en mi presentación. Pero vamos a abordar principalmente el manejo de 2 grupos farmacológicos, agonistas del GLP-1 e inhibidores de SGLT2, durante un periodo como es el periodo de la hospitalización. Empecemos hablando de qué hacemos o qué nos recomiendan las guías clínicas. Otra cosa es lo que luego hagamos de forma habitual con respecto a los agonistas del receptor del GLP-1. Bueno, pues habitualmente siempre nos vamos a nuestras guías de referencia, como pueden ser los estándares de Diabetes Care, ¿no?, del manejo conjunto de LADA. Y en este documento, la actualización de 2024, tenemos un capítulo específico que nos habla de cómo manejar al paciente hospitalizado. ¿Qué encontramos en este capítulo al respecto del empleo de los inhibidores de los agonistas receptor del GLP-1? Pues que cuando ingresa un paciente, preferimos utilización de las insulinas, que se pueden mantener algunos fármacos no insulínicos, pero el único del cual hace referencia o del cual se habla aquí son de los inhibidores de ADPP4. Así que si me ciño exclusivamente a lo que me recomiendan unas guías como son los estándares of care diabetes del 2024, aquí no recomiendan emplear durante la fase de hospitalización los agonistas receptor del GLP-1.
Voy a utilizar este croquis que lo voy a ir superponiendo de forma consecutiva en mi presentación, en el cual pues veis que tenemos dos momentos temporales. Cuando el paciente ingresa, tenemos un periodo preingreso, periodo durante el ingreso y un momento del alta. Bueno, pues para el paciente que ya es usuario de un agonista receptor del GLP-1, que ya lo emplea previamente, las guías actualmente no nos recomiendan mantenerlo o continuarlo durante el ingreso hospitalario. A priori, luego, posteriormente al alta, pues podremos seguirlo utilizando. Pero nos dice algo respecto al paciente que no lo viene empleando, es decir, ¿puedo utilizarlo como fármaco hipoglucemiante con beneficio durante el ingreso hospitalario? Pues lo mismo, hay una sección en la cual se nos habla específicamente de la posible experiencia que tengamos sobre este grupo farmacológico, sobre este tipo de incretinas, los receptores del GLP-1, en el cual se nos indica de que la experiencia que tenemos con ellos es muy limitada, así que no recomienda su empleo. Experiencia limitada que se basa en este tipo de trabajos con exenatide, en el cual en un trabajo comparando la estrategia basal-bolus, estrategia de exenatide con basal, es decir, sustituimos los bolos de insulina rápida por exenatide o empleamos exclusivamente exenatide, pues vemos que el control glucémico es bastante aproximado, bastante similar entre los tres grupos de tratamiento. Tenemos alguna revisión también con un peer como firmante. Aquí también está un compatriota como es el doctor Gómez Peralta, hablando un poco de esta evidencia que podamos tener sobre el empleo de GLP-1s, a un extractor de GLP-1s durante la fase de hospitalización. Y en el texto os vengo a simplificar diciendo de que alguna evidencia hay, pero que es poco como para recomendarla. Y cuando vemos las referencias bibliográficas que están aquí abajo, el 60-63, os lo pongo aquí, pues es que si podemos leer nos pone exenatide intravenoso, exenatide en infusión, infusión de un GLP-1 de nombre desconocido, es decir, son estrategias terapéuticas con esta del GLP-1 intravenoso que no es lo que nosotros utilizamos de forma actual. Consecuencia, no lo podemos recomendar actualmente como una estrategia hipoglucemiante durante el ingreso hospitalario. Si revisamos mucho en literatura, pues alguna experiencia como esta encontramos de grupos que hacen estudios retrospectivos, no es una aleatorización. Digo, yo voy a revisar lo que ha pasado con X pacientes que se mantuvo el GLP-1 en su tratamiento y dicen que el control glucémico era mejor, pero claro, con un número infinito de sesgos y con una N de pacientes inmensamente reducida. Sigue siendo insuficiente como para recomendarlo. Así que en paciente NAIF al ingreso, que no tomaba un extractor del GLP-1, no vamos a recomendarlo utilizarlo durante el ingreso hospitalario. Aquí será lo importante que en el momento del alta reevaluemos. Os pongo aquí una especie de arco iris que va del gris, naranja al verde. Puede ser que mantengamos sin utilizarlo o puede ser que lo prescribamos. Y aquí el doctor Adán hablará de esa revisión del tratamiento del alta. Con esto yo no me voy a meter, pero en principio durante el ingreso no recomendaríamos emplearlo. Pero vamos a hablar de un grupo terapéutico que sí que seguramente tiene bastante más chicha a este respecto, como son los glucosúricos o inhibidores del SGLT2. En ese sentido, venga, paciente que ya ingresa, tiene el SGLT2, lo está tomando en casa y tiene un ingreso hospitalario. Volvemos otra vez a nuestra ADA. ¿Quién nos dice? Es la misma página, la he copiado. Veis que no me he comido mucho el coco con la presentación. Solamente recomendamos estudios de PP4. Así que a priori, a nivel teórico, yo esto lo tengo que poner en naranja. Y ya empezará a ir un murmullo de gente diciendo pero esto no está bien. Bueno, demos tiempo. Efectivamente, a priori, para el control glucémico no es algo que vayamos a recomendar. Pero si seguimos mirando en ese capítulo 11, aparece este párrafo en el cual se nos dice que en el paciente que tenga insuficiencia cardíaca junto con la diabetes mellitus tipo 2, debemos de continuar el tratamiento con inhibidor de SGLT2. Así que es una excepción, no es para el control glucémico, es por otros motivos. Así que tenemos que hacer una especie como de excepción, una vía alternativa, y lo acepto en color verde, pero si pongo el adjetivo insuficiencia cardíaca, no para el manejo de su control glucémico. ¿De acuerdo? Muy bien, y luego en el momento del alta, pues este paciente volveremos a mandarle al alta sin ningún tipo de problema con su inhibidor de SGLT2. ¿Qué es lo que ocurre si el paciente, en vez de ya estarlo tomando antes de ingresar, no estaba tomando ese inhibidor de SGLT2? Pues igual, si yo rebusco por donde queráis en los estándares of care diabetes, no aparece nada que me diga que para el control glucémico esto es bueno. Así que tendría que volver a ponerlo en color naranja, tachado, no lo emplearía. Pero vuelvo a poneros la diapositiva de antes, quito el continuado y subrayamos iniciar. Si mi paciente con diabetes mellitus tiene la condición asociada de insuficiencia cardíaca, puedo iniciarlo aunque no lo estuviese tomando previamente. ¿De acuerdo? Volvemos a aceptar esa vía alternativa en color verde, pero siempre y cuando tenga el apellido de insuficiencia cardíaca nuestro paciente. Y luego en el momento... perdonad.
Luego lo comentaré. Porque la parte más trascendental de este grupo terapéutico es esta excepción de poder utilizarlo intraingreso. Y esto se debe a estudios como el estudio Impulse, en el cual directamente se ponía la empagliflozina en pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca aguda. Y se veía que había un ratio de ganancia que era favorable para el empleo intrahospitalario, durante el propio ingreso hospitalario. Y esto ha hecho de que hayamos reforzado este aspecto de que podemos utilizarlo, además porque la ganancia se produce en relativamente poco tiempo para nuestros pacientes. Un aspecto importante, porque el título de la charla era no solamente cuándo utilizarlos, sino también cómo utilizarlos. Y un aspecto importante de la charla es esta parte que se dice inicialmente de que podemos utilizarlos siempre y cuando tendremos que evitarlo, disculpar, cuando el paciente tenga situaciones de enfermedad severa con riesgo de cetonemia o cetonuria durante un tiempo prolongado de ayuno. Esos momentos en los que sabemos que tenemos más riesgo de hacer esa cetoacidosis diabética y glucémica. Y eso es un aspecto importante a tener en cuenta porque podremos emplearlo a los pacientes que tengan asociada la condición de insuficiencia cardíaca, pero debiendo de evitar utilizarlo durante la fase más aguda de enfermedad. Si ingreso por un cuadro de sepsis respiratoria muy severa, será un periodo de no sé cuánto, porque las guías no dicen cuánto tiempo, pero durante la fase más aguda de la enfermedad seguramente será mejor evitarlo, siempre y cuando sea diabético. Tenga diabetes mellitus. Voy a rectificar en base a la charla anterior que dijeron no digas paciente diabético, paciente con diabetes mellitus, disculpar. ¿Vale? Esto mismo también aparece en el cuadro que os he puesto antes, ¿no? De iniciar o continuar, también aparece pero la parte de aquí abajo, ¿de acuerdo? La parte de que lo podemos iniciar o continuar una vez que haya pasado esa fase aguda de la enfermedad que ha motivado el ingreso del paciente. Así que en el cuadrante que os he puesto, ahora veremos que hay un poquito de excepción. Pero un estudio en el que también me gusta mucho comentar en este topic, en este aspecto, en este tema de trascendencia a debatir, es el estudio DART-19. Un estudio hecho para ver el posible impacto de un glucosúrico, la dapagliflozina, durante la fase aguda durante la infección por COVID-19. Fue un tipo de estudio muy ambicioso queriendo analizar la reducción de eventos mayores como muerte o ingreso en la UCI, que tuvo un 20% de reducción, pero no alcanzó la significación estadística. El motivo, esto no atañe a esta charla, el motivo es que el diseño se hizo en un momento con unas tasas de empeoramiento y muerte muy elevadas y cuando ya se implementó la selección de pacientes, ya teníamos corticoides, teníamos inmunomoduladores y entonces las tasas de complicaciones fueron mucho menores. Consiguieron reducir un 20%, pero la N de eventos fue poquita. Es decir, fue un fallo de diseño, no un fallo. Se transformó la evolución de la enfermedad. Pero esto no es lo que me importa de este estudio. Lo que me importa es que cuando analizamos la tasa de eventos adversos, emplear un inhibidor de SGLT2 en un momento tan trascendente como el momento del fallo de un órgano en un paciente con COVID-19, esos pacientes que nos ingresaban bastante pochos, con perdón, las tasas de eventos adversos eran muy similares. Sí que vemos de que hay 2 episodios de cetoacidosis diabéticas, los 2 en pacientes con diabetes mellitus, en comparación con ninguno del otro, con 600 pacientes. Pero esto vino a demostrar de que parece que emplearlos en la fase hiperaguda de la enfermedad no es tan sumamente peligroso. De por sí, la percepción que tenemos es de que cuando teníamos que emplearlos para el paciente con diabetes mellitus éramos mucho más recatados y ahora con el adjetivo de la IC los empleamos con mucha más indulgencia y mucha más facilidad y la sanción es de que no hay unas tasas de eventos adversos tan sumamente elevadas. Pero todavía no hay unas guías claras que te digan cuándo puedes ponerlo o en qué momento puedes aplicarlo. Así que nuestro algoritmo podemos emplearlo en estas vertientes de insuficiencia cardíaca, pero en la primera fase del ingreso, cuidado, depende de cómo sea el proceso que ha motivado el ingreso del paciente. Enfermedades muy severas, con potenciales tiempos de ayuno prolongado, etc. En paciente con diabetes mellitus, que pensamos que tenga una reserva pancreática reducida, en esos momentos hay que tener un poquito de cuidado. ¿De acuerdo? Y por último, en estos pacientes que no tenían glucosúrico al ingreso, que hayamos puesto o no según la IC durante el ingreso, en el momento del alta, pues lo mismo. Tendremos que reevaluar si en el momento del alta lo mejor es añadírselo en base a las características que ha tenido el paciente y lo que haya ocurrido durante el ingreso. Si cogemos otra vez este texto que nos advierte un poquito de, oye, cuidado de emplearlo durante cierto momento tal, hay otro aspecto importante a destacar sobre cómo manejarlos y es el ajuste que debemos de hacer en cuanto a los diuréticos. Como formulación que tiene potencial efecto de natriuresis, podemos potenciar el efecto de los diuréticos de Lassa y hay que tener cuidado si añadimos un inhibidor de SGLT2 en un paciente que ya tenga diuréticos de Lassa de base. Hay diferentes algoritmos, a mí siempre me ha gustado este por su simplicidad, en el cual si yo tengo volemia normal y tensión arterial normal, si todo está ok, el resultado abajo es de que me puedo plantear reducir un 50% los diuréticos de Lassa.
Yo ahora pondré un par de ejemplos de lo que yo suelo hacer, pero es una forma de anticiparte a lo que puede ocurrir. Si yo estoy perfecto de volemia y perfecto de presión, al meter un glucosúrico en paciente con diurético de Lassa, voy a depresionarle más. Así que para que eso no ocurra, le bajo antes de poner el glucosúrico un 50% del diurético de Lassa que tiene. Si lo que yo tengo es un paciente con exceso de volumen, pues no hay problema. El glucosúrico me ayudará a que tenga una depresión de volumen, así que le añado glucosúrico sin hacer absolutamente nada. Si lo que tengo es una contracción de volumen, debería de parar los diuréticos o suspenderlos o reducirlos antes de poner el glucosúrico. Tendré que esperar a que el paciente esté euvolémico antes de ponerle ese inhibidor del SGLT2. Si yo estoy euvolémico pero tengo presión arterial elevada, sin problema. Pongamos el glucosúrico que nos ayudará a bajar la presión arterial sistólica. Pero si yo estoy euvolémico pero con presiones arteriales bajas, fijaros, aquí nos dice, puedes hacer dos cosas. Puedes tener cautela y bajar los diuréticos o no hacer nada. ¿Por qué? Porque como sabéis, el efecto hipotensor de los glucosúricos es muy dicotómico según la presión arterial de la cual parte el paciente. Pacientes con presión arterial sistólica bien controlada, apenas baja un poquito la presión arterial sistólica cuando yo añado el glucosúrico. Mientras que paciente con presión arterial sistólica por encima de 140, el efecto hipotensor es mucho mayor. Así que en este paciente euvolémico con tensión supuestamente baja, en este apenas voy a bajar la presión arterial sistólica. No tendría que preocuparme. Es una orientación. El mensaje es ser cautelosos. Si ponemos un glucosúrico ya teniendo diuréticos, cuidado que podemos potenciar su efecto. Os pongo literalmente un ejemplo de lo que yo suelo hacer. Venga, paciente con Seguril, un comprimido de Seguril en casa, 40-00 en casa. Ese que no es hospital, pero en casa. Le voy a dar un glucosúrico, se lo pongo directamente, no bajo nada. Y lo que hago es que revalúo al cabo del tiempo que yo pueda cómo está su volemia y cómo está su presión arterial. ¿Por qué hago esto? Porque tiene poco diurético. Puede ser que potencie, pero potencia sobre poco diurético de base, así que tampoco voy a hacer, con perdón, grandes estragos. Pero si me voy a manejar a un paciente a la consulta con Seguril 220, ¿no? En este caso ya no le pongo el glucosúrico sin más. Le bajo el diurético, veis que aquí ni siquiera yo sé muy bien qué hago. Una pastilla, dos, le bajo a 210, le bajo a 110 y le pongo el glucosúrico. Y aún así vuelvo a reevaluar. El mensaje es que el gráfico anterior, lo de bajar el 50%, yo lo hago cuando el paciente tiene mucho diurético. Si el paciente tiene poca carga de diurético, puede ser suficiente con añadir glucosúrico y solamente vigilar de forma un poco proactiva durante las siguientes semanas, meses, qué ha pasado con su volemia y con su presión arterial. Y por supuesto, ¿qué os voy a contar? Bueno, perdona, esto es una cosa anterior. Fijaros que el énfasis de las excepciones que hemos hecho de emplear los glucosúricos durante el ingreso no es para el control glucémico, es para el beneficio que obtenemos por otra patología como es la insuficiencia cardíaca. El año pasado sacamos desde la SEMI este algoritmo, es público en la página de la SEMI, sobre el abordaje de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado. Hicimos una reconversión hacia ofrecer diferentes estrategias según como sea el perfil del paciente, pero como veis en ninguna de las estrategias aparece ni una buena estrategia del GLP-1 ni un inhibidor del SGLT2. No son buenas opciones si yo lo que busco es el control glucémico de mi paciente durante el periodo hospitalario. El beneficio puede estar en otros aspectos que no es el del control glucémico. Y os decía que, por último, como siempre, sabéis perfectamente, pues tendremos que individualizar. Si yo tengo un paciente ingresado que está inmensamente estable y está en la planta para adelantar el estudio de una patología, pues ¿por qué no voy a emplear una agonista del GLP-1? ¿no? En este caso, pues seguramente pueda emplearlo sin ningún tipo de problema. Si tengo un paciente que tiene una enfermedad infecciosa muy severa, tiene una diabetes de mucho tiempo de evolución, yo ya sospecho que igual su reserva pancreática está un poco baja, aun teniendo insuficiencia cardíaca, le pondría el glucosúrico. Pues seguramente los primeros días, hasta que no se compense, no se lo voy a poner. Me esperaría. ¿Cuánto? Insisto, ahí es donde las guías no nos dan ningún tipo de orientación. O si tengo un paciente anciano, frágil, a pesar de que esté súper estable y esté ingresado para el estudio de un cuadro de otra etiología estando estable, pues seguramente esa fragilidad no me oriente mucho a que el mejor fármaco para el control glucémico intrahospitalario, por la pérdida ponderal que puede acarrear, etcétera, sea un extractor de GLP-1. Insisto, individualización. Concluyo a cabo, conclusiones, pues no puedo más que poner el gráfico que he puesto, creo que sería lo que más consigue concluir, que de forma independiente a que ya estemos tomando o no estos fármacos renocardioprotectores antes de ingresar, no están recomendados para el control glucémico durante el ingreso hospitalario, salvo contadas excepciones. Y si podemos aceptar su utilización, no es por el control glucémico. El título de la charla era paciente ingresado con diabetes mellitus tipo 2, pensando siempre en el control glucémico. Para eso, no. Otra cosa es que el paciente tenga comorbilidades como puede ser
la insuficiencia cardíaca, dado que tenemos estudios de un beneficio de fármacos como los inhibidores de SGLT2 a muy corto plazo. En ese caso, esas vías alternativas, curvas en color verde, podría ser factible utilizarlos, siempre entendiendo que la primera fase de esas curvas verdes, si el paciente está con una enfermedad severa, sería mejor seguramente evitar su empleo hasta que el paciente esté un poquito más estable, y que si los añadimos, si es por insuficiencia cardíaca, el paciente tendrá diurético de LASA. Así que si los añadimos hay que tener cuidado porque pueden potenciar el efecto diurético de esos diuréticos natriuréticos, diuréticos de LASA, como furosemida, que empleamos tan habitualmente durante la fase de hospitalización. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Para los que habéis incorporado, continuamos con el doctor Ortega, que va a hablar del futuro de la monitorización continua de glucemia en el paciente hospitalizado. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor Michan, doctor Piedrola. Bueno, pues, como decía, gracias a los moderadores por la introducción y doblemente agradecido por estar aquí. Uno, porque yo soy de Granada, aunque trabajo desde hace años en Barcelona. Y dos, por poder hablar de un ámbito en el que como grupo, como unidad de diabetes, pues nos ocupa y preocupa en los últimos años especialmente, como es la glicemia en el hospital. Para hablar de monitorización continua y el futuro, que ya os anticipo que lo desconozco, y si no, no estaría a lo mejor aquí si supiera predecir el futuro, hay dos temas muy importantes. Uno es, ¿por qué hablamos de este tema? Es porque probablemente la glicemia durante la hospitalización, un periodo muy corto en la vida de la persona, es importante. Y por otro lado, porque el cómo manejamos el tratamiento de la hiperglucemia en el hospital también es un asunto que preocupa y ocupa mucho tiempo. Y hablar de este tema sin presentar datos de este estudio, que probablemente puso sobre la mesa o puso en marcha una serie de estudios adicionales y de proyectos de investigación y de cambios de la práctica clínica, pues no sería justo sin hablar de este estudio, en el cual se demostró que una terapia insulínica intensiva era capaz de reducir la mortalidad, algo obviamente muy grueso, en pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos frente a un tratamiento menos intensivo. Después de ese estudio surgieron, estos son una revisión de datos, pues surgieron otros estudios que quizá no iban en la misma dirección o con excepciones, y una excepción importante era el paciente UCI y sobre todo el paciente quirúrgico. Pero el precio a pagar es la hipoglucemia, y el aumento de la hipoglucemia es notable, como vemos también en este metaanálisis, y también la hipoglucemia tiene su efecto en cuanto a la morbimortalidad en estos pacientes. ¿Dónde estamos en este llamado quinto signo vital en el hospital? Pues en tres líneas. Es un problema muy prevalente. La hiperglucemia no controlada se ha visto que está asociada, y esto los estudios pues sí lo demuestran, con mayor tiempo de estancia hospitalaria, con mayor riesgo de ingreso, con eventos adversos, ya sea mortalidad o complicaciones intra o posteriores, y obviamente todo esto es gasto. Y por otro lado, la hipoglucemia pues también se ha asociado con mortalidad y con eventos adversos y con reingreso. Y todas las guías y todos los consensos nos hablan de que el control de la glicemia pues es un aspecto prioritario. El cómo hacerlo lo comentamos a continuación. Y este es el otro ámbito. El otro ámbito es que el manejo de la glicemia o de la hiperglucemia en el hospital es complejo, y en estos momentos, y el presentador previo pues ya nos ha indicado que hay excepciones farmacológicas, pero en general usamos la insulina. Y usamos la insulina endovenosa o subcutánea en un medio como la UCI, pero ahí podemos usarla de manera endovenosa, y eso requiere múltiples controles de glicemia capilar, porque es la glicemia capilar el elemento que nos sirve para tomar decisiones terapéuticas.
Y en el ámbito del paciente no crítico, pues hacemos glicemias capilares antes de las comidas o si el paciente no come cada 4 o 6 horas, y aquí la pauta recomendada pues es la pauta de insulinoterapia con sus 3 componentes, basal, comida y corrección, para poder aproximar bien la hiperglucemia del paciente. Los objetivos pues, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Podemos decir que en el paciente crítico que tiene diabetes debemos conformarnos con este objetivo de control, 140-180. Es algo diferente, probablemente más bajo si el paciente no tenía diabetes, y en el paciente no crítico pues los objetivos no varían mucho y hay opiniones en función del tipo de paciente. La hipoglucemia, como decía, es un ámbito de seguridad del paciente que es importante evitar y no tolerar, entre comillas, en un paciente hospitalizado. Pero más allá de la terapia bolovasal, en la insulinoterapia bolovasal, el manejo de la hiperglucemia en el hospital tiene muchos aspectos, desde la peculiaridad que representa la hospitalización, horarios, comidas, ahora como, ahora no como, ahora voy a pruebas, medicación, etcétera, hasta aspectos prácticos que tienen que ver con: ¿tengo toda la información disponible? ¿Dónde la pongo? ¿La pongo en papel? En algunos hospitales utilizamos papel todavía, en algunos ámbitos. ¿O la podemos almacenar? ¿La podemos utilizar o no la podemos utilizar? ¿La tenemos integrada? Hoy día hay sistemas de prescripción y de historia clínica informatizada. Curiosamente, difieren mucho de un hospital a otro, pero ahí están. ¿Podemos usar o tenemos herramientas de ayuda a la prescripción? Porque a lo mejor como diabetólogos o como internistas o como personas que se ocupan de la glicemia sabemos mucho, pero los pacientes con hiperglucemia no solo dependen de nosotros y, por lo tanto, elementos de ayuda a la prescripción de insulina son importantes. ¿Y quién se encarga de esto en un hospital? Y por último, y es el tema que nos ocupa, cómo evaluamos la glicemia. Y la forma de evaluarlo es la glicemia capilar, pero se nos viene una ola, igual que nos vino en el medio extrahospitalario, de posibilidad de mirar o de controlar la glicemia de otras maneras. ¿Y por qué estamos hablando hoy de monitorización continua de la glicemia en el hospital? Pues básicamente porque los datos del medio extrahospitalario son muy buenos. Aquí vemos el hecho más contundente, el beneficio más contundente probablemente que hayamos visto en la monitorización continua de la glicemia es la hipoglucemia, evitar y prevenir la hipoglucemia. Estos son datos de diabetes tipo 1. En la figura de abajo pueden ver cómo hay una reducción de un 72% de eventos de hipoglucemia. Y esto, a la derecha, es un paracaídas muy importante para los pacientes que, como ven aquí, pierden el miedo a la hipoglucemia. Algunos la sentían como una espada de Damocles diaria y pierden el miedo y, de hecho, dejan de mirarse o de controlarse la glicemia capilar porque tienen ese elemento que les ayuda a controlarse diariamente o incluso a evitar o a disminuir mucho o suspender sus controles de glicemia capilar. Por otro lado, también no solo la hipoglucemia, sino que podemos mejorar el control crónico de estos pacientes, hemoglobina glicosilada como elemento fundamental de evaluar el control glucémico y evitar complicaciones. Depende de la población que hayamos incluido en los estudios, pues disminuiremos un poco más la glicada. Hay datos un poco de todo tipo, pero en este estudio, por ejemplo, era de un poco más de medio punto de glicada, y eso es independiente de si ese paciente está con múltiples dosis de insulina o si lleva un sistema de infusión subcutánea continua de insulina, y por lo tanto el beneficio no depende del tratamiento basal. En diabetes tipo 2, pues prácticamente muy similar en los estudios. Podemos ver que la reducción de la hemoglobina glicosilada suele ser una constante en estos pacientes con diabetes tipo 2 en terapia insulínica intensiva, y la hipoglucemia pues depende un poco de la población que hayamos elegido, pero probablemente si elegimos una población similar a la que tiene diabetes tipo 1, reproducimos de forma parecida a los resultados en diabetes tipo 1. Y obviamente esto va en beneficio y el paciente lo expresa así. Sin embargo, lo que tenemos hasta ahora en este ámbito es poco, y es tan poco como que las guías de este último año nos dicen que, bueno, si viene un paciente al hospital y lleva una monitorización continua de la glucosa, pues déjala,
si lo consideras clínicamente apropiado. Pero, ojo, debes hacer confirmaciones de glicemia capilar porque eso es lo que te permite tomar decisiones terapéuticas, sobre todo en cuanto al inicio, el mantenimiento o la dosis de insulina. No hay un paraguas bajo el cual podamos iniciar libremente en el hospital monitorización continua de la glucemia en este momento. ¿Qué elementos pueden facilitar, pueden representar una ventaja o un inconveniente, una incertidumbre o una desventaja para que esto progrese? Pues el COVID ha hecho muchas cosas malas, pero en este ámbito ha representado un paso adelante muy importante porque se tomaron decisiones de mantener o iniciar. El conocimiento que hemos adquirido en el medio extrahospitalario es obviamente un elemento que nos va a facilitar la existencia inicialmente de algunas guías, las personas que van a responder o que van a manejar estos dispositivos, enfermería puede representar una carga, un alivio a la carga de trabajo y obviamente las personas que tienen que llevar estos sistemas. Y el cómo sea el hospital, un hospital muy tecnológico o poco tecnológico, pues va a tener su peso y por último, pues la industria va a tener un interés también en ampliar el ámbito de utilización de sus dispositivos. Ventajas, todas las tenemos en la cabeza, múltiples lecturas, además de manera automática estas lecturas pasan o las podemos ver, vamos a tener tendencias y alertas que nos pueden ayudar a prevenir o a avanzarnos a una situación que va a ocurrir. La hipoglucemia es la más sólida probablemente, optimizar una insulinoterapia de manera rápida. ¿Cuánto tardamos en poner a un paciente en objetivos cuando empezamos 80, 90, 100 miligramos de corticoides? ¿Cuántos días tardamos en optimizar, ¿no? Y la satisfacción del personal que lo va a utilizar y, por supuesto, el paciente que se ahorrará o se puede ahorrar pinchazos. Incertidumbres y áreas que habrá que trabajar, la formación. Esto será un gran reto. La exactitud y la precisión, probablemente el motivo fundamental por el cual todavía no están dentro del hospital. Vamos a usar simplemente monitorización, nos vamos a apoyar con glicemias capilares. Habrá problemas de conectividad dentro del hospital, resonancia como prueba paradigmática en la cual no sabemos si podemos usar, al menos los dispositivos que tenemos hoy, fármacos que dan valores falsamente elevados en general. ¿Va a haber un dispositivo especial para cubrir estas necesidades en un hospital, hospitalización corta? La precisión y la exactitud son temas que preocupan y, como decía, creo que son el motivo por el cual no los tenemos todavía en el hospital. ¿Qué le pedimos a un glucómetro en la izquierda? A un glucómetro le pedimos que el 99% de las mediciones que se haga cuando lo comparamos con el gol estándar, con una glicemia pinchada en la vena, pues caiga en estas áreas de confluencia que nos dan seguridad y, por lo tanto, eso le pedimos a un glucómetro. Le pedimos además esta regla del 95% de valores dentro del 15-15, la regla 15-15, 15% por encima de 100, 15 miligramos por debajo de 100. ¿Y qué tenemos en los sistemas de monitorización continua de la glucemia? Tenemos dos variables que usamos. Uno es la de las diferencias relativas, que de nuevo tienen que ver con cuánto difiere del gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar con el que estamos comparando? ¿Es la glicemia capilar o debe ser la glicemia venosa? Porque si es la glicemia capilar vamos a estar introduciendo también un pequeño desajuste probablemente, ¿no? Un grado de error. Y estas reglas que usamos habitualmente y que usa mucho enfermería, reglas del 15-15, del 20-20, pues serán las que nos permitan decir esta medida es buena, porque difiere poco, relativamente poco, diferencia relativa, de la real o del gol estándar. ¿Qué sabemos de esta otra medida, el MART, que al final es la media de todas estas diferencias relativas? Pues sabemos que posiblemente cambie en el primer día, que cambie en situaciones cambiantes del paciente, que cambie en hipoglucemia, sea peor en hipoglucemia y en hiperglucemia, y en este momento tenemos diferencias en cuanto al sitio donde se han hecho diversos estudios. En planta, en UCI, en cirugía, estas medidas de
de precisión pues varían, como vemos aquí, 9-17%, 12-15%, hasta un 30% en el ámbito quirúrgico, y todo ello va variando. Se dice que posiblemente hoy día un MART en el hospital por debajo de 14 pueda ser aceptable, pero creo que este problema la tecnología lo va a solventar, y de hecho cuando se miran en estudios cómo son estas medidas de precisión en función de las generaciones de dispositivos, pues se ve que cada generación ha evolucionado y lo hace mejor. ¿Quién va a hacer esto? Pues por supuesto lo tendrá que hacer enfermería, o lo liderará, lo tendrá que liderar enfermería. ¿Por qué? Serán las que más lo usen, serán las que vean un paciente entrar y digan: este nos va a dar problemas, este sería un paciente en el que empezar esta monitorización, lo pondrán ellos, ellas, mirarán esas tendencias, esas alarmas, tendrán que decidir qué hacer o qué no hacer. Técnicamente, enfermería, y no digo si hablamos de enfermería UCI, pues maneja cosas muchísimo más complejas, y si puede aliviar carga de trabajo en un profesional muy especializado en un hospital, pues siempre será bueno, ¿no? ¿Cómo se hará o qué posibilidades o aproximaciones a este problema? Pues podrá ir desde el equipo de sala, se hace cargo de todo, enfermera y médico responsable, y tenemos la interconsulta para quien maneja en el hospital, el diabetólogo, endocrino, internista, quien lleve la voz cantante en ese hospital, con la interconsulta clásica. Otra forma de trabajar que nosotros usamos es el papel de una enfermera itinerante que pueda ir ayudando, dando soporte a los problemas o a la aplicación de protocolos. Y por último, una monitorización remota que también puede ayudar desde lejos, incluso desde la casa, poder ayudar al personal de la sala a identificar o a cambiar incluso pautas de insulinoterapia o pacientes que se pueden beneficiar. La mezcla probablemente de estos tres sistemas será una alternativa útil. ¿Para quién? Pues si yo ingresara en un hospital y tengo una monitorización continua de la glicemia y entro y me la quitan, pues yo lo veré como una pérdida. Por lo tanto, esos pacientes serán los que más o los que pensemos que de inicio deban llevarlo. Alto riesgo de hipoglucemia, todos los que trabajamos en un hospital sabemos cuáles son esos pacientes. Ajuste rápido, necesitamos, como decía antes, glucocorticoides, el paciente peri o postquirúrgico, en donde hemos visto que este problema puede ser más importante. Paciente UCI porque tiene mucha carga de trabajo, el paciente de sala, pues todos hemos estado a la hora de las comidas en una sala de hospitalización y aquello es un caos. Gente, ¿está ya la glicemia? Sí, ponle 5, espera, no le des la comida todavía. Eso es tiempo y probablemente es un lugar importante. La diabetes de novo, la diabetes de estrés o la hiperglucemia de estrés, y situaciones muy interesantes en el panorama de hospitalización cambiante pueden ser estas, las transiciones al alta, de las cuales nos van a hablar luego, pero cada vez hay hospitalizaciones más cortas y más periodo semi-hospitalización o incluso hospitalización domiciliaria o de centros de estancia media donde hay mucho paciente mayor que tiene insulinoterapia intensiva muchas veces y allí hay menos personal que pueda atenderlo. Esto no será algo que lleve el paciente como los calcetines, sino que el médico responsable tendrá que decir sí, puede seguir llevándolo y eso lo tendrá que prescribir, o sí, debe iniciarlo, marcar dónde está la hipoglucemia, la hiperglucemia. Habrá que marcar o aplicar el protocolo, se podrá decir, aplique el protocolo o monitorización y se sabrá qué hacer con una tendencia o qué no hacer, cuándo confirmar o no confirmar, cuándo llamar, qué hacer con una alarma que pita. Todos vemos monitores en los que estamos silenciando continuamente y si esto va a ser uno más, pues probablemente no tendrá sentido. Habrá que poner un escalón más en la insulinoterapia, basal, comida, corrección y cuando veamos una hiperglucemia a las 2 horas de una insulina previa. Alarmas, ¿dónde se pondrán las alarmas? Pues probablemente ahora pensamos que un 80, un 85 o un 100 en un hospital sea el punto donde haya que marcar esa alarma por arriba, 250, 300, 350.
Yo creo que durante años o durante tiempo los protocolos van a ser híbridos. No podremos fijarnos solamente en la monitorización, sino que tendremos que acompañarla de glicemias capilares, sobre todo en ciertas situaciones, sobre todo al ingreso, cuando la situación del paciente cambia de UCI a sala o de sala a UCI. Probablemente tendremos que ver que el monitor funciona bien con 2, 3 o 4 medidas seguidas donde apliquemos esta regla de fiabilidad o de precisión del 15 o del 20. Y, por último, objetivos, porque los objetivos que tenemos de la monitorización continua de la glicemia son para evitar complicaciones micro y macroangiopáticas, pero eso en un hospital probablemente nos interesa poco, ¿no? ¿Dónde están los periodos? ¿Es mañana, tarde, noche? ¿Es un día entero? La hiperglucemia de estrés, los puntos de hipoglucemia o la hipoglucemia recurrente, estos son términos que van a tener que usarse. El tiempo en riesgo, 70 a 100, si hay un paciente con insulinoterapia intensiva en un hospital, probablemente nos deba molestar que esté por debajo de 100 y tendremos que hacer correcciones. El tiempo en rango, hoy día, podemos decir que quizá entre 100 y 180 es razonable, en algunos pacientes será algo menos, en algunos pacientes algo más, y pues hay guías que ya nos empiezan a decir que lo óptimo puede ser más de un 70% y quizá lo adecuado simplemente sea más de un 50%. ¿Cómo vemos esta integración de todo esto en el futuro? Pues habrá que responder a prioridades, habrá que ver cómo es el hospital, habrá que ver si tenemos guías, protocolos locales. No sé si alguien aquí tiene en su hospital un protocolo local que todo el mundo conoce de qué hacer, pero será enfermería quien seleccione, ponga o aplique ese protocolo. Tendremos información de ese paciente, de glicemias. Esas glicemias a lo mejor están, o esa forma de ver la glicemia está en un monitor del control de enfermería, pero más allá de verlo tendremos que actuar y tendremos que traducir esas curvas en cosas prácticas, pues cuántos hipoglucemias o qué porcentaje o cuántos minutos, dónde lo voy a poner en objetivos o no, cómo voy a responder a una alarma. Y finalmente vamos a generar decenas, cientos, miles de datos que de momento creo que no estamos preparados para almacenar en una historia clínica, pero que deberemos usar. Otra pregunta: ¿de quién son esos datos? ¿Son del proveedor o son del paciente o son del hospital? Y por último, o a continuación, esos datos tendremos que usarlos para darle información a la gestión de ciertos algoritmos que nos ayuden a prever, a predecir, a identificar pacientes y que luego podamos usar en vivo para ayudar y como elemento de ayuda a estas herramientas de prescripción de insulina que podemos tener o no tener, pero de ayuda a la decisión del médico o incluso de forma automática y que esto nos sirva para beneficio del paciente. Por lo tanto, y voy terminando, esto va a ser un camino largo o un camino donde tendremos que tener en cuenta todos estos puntos, desde tener un protocolo, que creo que existen pocos hospitales en este momento, desde el coste, y el coste habrá que analizarlo al principio, pero también al final, y el coste no será solo cuánto cuesta el dispositivo, sino cuántos minutos de trabajo pueden ahorrar, porque eso es coste, o si va a repercutir en eventos, va a cortar ingresos, va a evitar ingresos, eso habrá que ponerlo en la balanza. La formación del personal de un hospital, con turnos, con recambios, pues también será un reto importante. Y finalizo un poco en este posible ámbito de futuro para el cual todavía no tenemos ni siquiera un respaldo de los organismos que regulan el manejo de los pacientes en los hospitales. Yo creo que va a estar muy marcado por el avance tecnológico, y el avance tecnológico no solo quiere decir dispositivos,
y su precisión, obviamente, sino en la capacidad que vamos a tener para usar toda esta información e integrarla dentro del funcionamiento de un hospital. Por lo tanto, va a ser hospital dependiente. No es lo mismo un gran hospital de tercer nivel, investigación, docencia, etcétera, que un hospital más pequeño, donde están la misma proporción de pacientes o el mismo tipo de pacientes que se pueden complicar. El beneficio más claro seguirá siendo, desde mi punto de vista, la hipoglucemia, pero el mejor control de la hiperglucemia también lo tendremos que explorar, y en estos momentos el paciente de UCI, el paciente quirúrgico y, ¿por qué no?, en esta evolución de cómo funciona la sanidad, la hospitalización domiciliaria y centros de intermedios, pues será importante. Y, por último, antes de hablar de algo computerizado y automático, pues tendremos que dar paso de manera sólida a esta monitorización continua de la glucemia. Muchas gracias. Nuestra persona con diabetes ya ha sido tratada en el hospital, le hemos controlado la glucemia, pero se da de alta y ¿qué hacemos, doctor Adán? Bueno, muchas gracias a la SED por la invitación y a los moderadores pues, por incluir a la atención primaria también en este viaje del paciente y por cerrar un poco todo lo que ha sido la transición, ¿no? Intentaremos comentar un poco el reajuste del tratamiento. Me gustaría más llamarlo la optimización del tratamiento. Estos son mis conflictos de intereses. Y en un primer momento, pues comentar que hay dos términos que son muchas veces que se usan en similitud o están relacionados, que son la continuidad de la atención y la coordinación. La continuidad es más una perspectiva del paciente, la coordinación es una perspectiva más de los profesionales, y la situación ideal sería aquella en que la atención fuera percibida con continuidad por parte del paciente y como coordinación por parte de los profesionales. La transición al alta empieza en el hospital, lógicamente. Este es un consenso con las sociedades de atención primaria, en el que se deja bien claro que siempre es recomendable esta transición al alta, iniciar esta programación del alta al menos con 48 horas en la persona con diabetes y por lo menos con 24, evitando esas altas en viernes que nos llegan a veces a las urgencias de atención primaria, pacientes con recién insulinización y que suponen todo un reto que a veces no podemos dar respuesta, ¿no? Hay que tener claro que hay muchos factores, como puedan ser las ingestas de los pacientes, el control previo, la insulinización al tratamiento o el riesgo de hipoglucemia o la automonitorización, como se ha comentado anteriormente, el nivel de educación terapéutica del paciente, los tratamientos, la comorbilidad, etcétera. Todo esto está bien expresado, y esta es una mesa conjunta con la SEMI, en este checklist precisamente de la SEMI, que yo creo que tiene mucho interés también, sobre todo, entiendo, en el ámbito hospitalario. La ADA sí que reconoce esta transición al alta y le da la importancia sobre todo a la atención primaria y al paciente. Como veis ahí, se dice que hay que hacer un traje a medida, ¿no?, para estos pacientes, y con mucho énfasis en lo que es la continuidad de la asistencia en la parte de la medicación en pacientes, cuidadores y en el medio de atención primaria al que llega el paciente después, para que todo esto esté bien coordinado y esté bien comunicado, incluso dar las citas ya desde el hospital, porque esas citas tienen más posibilidades de cumplirse después. Pero ya más o menos se ha comentado aquí que probablemente el hogar es el nuevo hospital y vamos hacia un hospital sin camas, y esto quizá pues no tarde mucho en llegar, ¿no? La pandemia efectivamente ha dejado por delante una coordinación mayor y ha dejado todo esto. Esto es el día a día. Podríamos tener a nuestros pacientes monitorizados a todos los niveles. Estos dispositivos son omnipresentes y, bueno, ¿qué os voy a contar? Pero hasta que eso llegue, hay un profesional, que es la enfermería, que tiene una gran trascendencia en lo que es la transición al alta. Ya se ha hecho alusión también a estos profesionales, y la enfermera comunitaria de enlace, o como se denomine en otras comunidades, pues es importante cuando el paciente está insulinizado, como comentaba antes, por ejemplo, en esas altas, en todo el tema de la alimentación, por supuesto, del automanejo y de la educación diabetológica, en definitiva, porque la transición al alta es un momento propicio
para acordar acciones con la persona con diabetes. Pacientes que puedan salir con esta insulinización nueva después de haber ido al hospital, o incluso en aquellos que tengamos que hacer cambios de estilo de vida importante o incidir en el cumplimiento terapéutico, que es otra de las asignaturas pendientes. La realidad es que nuestros pacientes en atención primaria, como bien sabéis, el estudio Diabetes.es de esta sociedad es un ejemplo donde el 90% de las personas con diabetes tienen sobrepeso, el 50% obesidad, y tenemos herramientas potentes a día de hoy, y más las vamos a tener en el futuro, para conseguir mejorar no solamente los controles o el control glucémico, sino también el pronóstico cardiovascular. Por eso la educación terapéutica tiene un papel fundamental en esta transición al alta, y son las enfermeras en primer lugar, los profesionales de enfermería los que velarán para que todo esto se lleve a buen puerto. Un papel crucial. Nuestros pacientes en el día de hoy nos preguntan muchas veces por herramientas informáticas, cada vez son más telemáticos, más conectados. Tenemos que conocer en atención primaria algunas páginas, familiarizarnos con ellas. Un ejemplo es el de la SED o Diabetes a la Carta y tantas otras que pueden también para determinados pacientes facilitar el tema. Dime y olvidaré, enséñame y recordaré, facilita mi participación y entonces comprenderé. Dejemos que los pacientes ayuden, dejemos al paciente experto y prescribamos asociacionismo, como reza esta campaña de la FEDE del 2024. Precisamente hoy tenemos aquí a nuestro embajador, el embajador de la FEDE, que luego nos podrá dar detalles, si quiere, en el coloquio, de cómo se puede reducir hasta un 25% las visitas a atención primaria y los costes sanitarios también. Prescribamos asociacionismo y dejemos que nuestros pacientes ayuden. En la transición al alta hay un problema que es importante, que es la hipoglucemia. También se ha comentado previamente, y es que el principal predictor de hipoglucemias graves en ancianos es el alta hospitalaria reciente. Ya sabéis que en los pacientes ancianos esto tiene una connotación especial. El paciente joven puede detectar antes los síntomas y tiene un mayor tiempo de reacción que el anciano, que los detecta más tarde y su tiempo de reacción disminuye. Por tanto, tendremos que velar, optimizaremos el tratamiento, por supuesto, pero velando también por huir de las hipoglucemias, garantizar que no se produzcan. Y luego hay un problema que todos conocemos, que es que el 50% de nuestros pacientes tienen problemas de adherencia a la hora de tomar los fármacos. Pensad que muchos de ellos son pacientes polimedicados y llevamos muchos años concediendo mucha importancia a los fármacos y estudiando poco si los pacientes se los toman o no. Esto ya viene de la década de los 70 y este aforismo yo creo que sigue presente. Tenemos que hacer algo por mejorar la calidad de nuestros pacientes también a la hora de la toma de la medicación, por simplificar los tratamientos. Hay ya además estudios, como por ejemplo estudios SECURE con la polipil en pacientes con enfermedad cardiovascular, con infarto previo, que han demostrado, fijaros, disminuciones de más de un 30% de la mortalidad, más que muchos otros fármacos. Así que esto es una asignatura que también tenemos que hacer y de prescribir en aquellos pacientes, sobre todo ancianos, que estén con determinados fármacos, que ya espero que no haya muchos, sulfonilureas, etcétera, y de buscar la forma también de simplificarles la vida. El otro día, preparando la sesión, me encontré esta reliquia que tiene más de 20 años, que es una página que hacía la enfermera que trabajaba conmigo en La Rioja, donde yo estuve mucho tiempo, y pensaba que esto no está superado con la receta electrónica, porque realmente el tema de la bioapariencia de los fármacos es un problema grande y muchos de nuestros pacientes salen con 2 o 3 hojas de tratamiento y al final, entre que se les cambia por el genérico, etcétera, pues es un verdadero problema para ellos. Pero la responsabilidad del médico de familia es tener bien presente las recomendaciones de las guías de práctica clínica respecto al control glucémico, de la presión arterial, de los lípidos y, sobre todo, de los fármacos modificadores del pronóstico. Tenemos que conocer los objetivos de control y tenemos que transmitírselos a los pacientes. Y muchas veces esto es una asignatura difícil. Cómo nos gustaría que nos entendieran qué es lo que entienden nuestros pacientes. En este sentido, pues hay estrategias como los decálogos de prevención, el método del semáforo, que nos puede, pues en un determinado paciente, explicarle de una manera gráfica cómo está su grado de control. Todo esto es válido en atención primaria y yo creo que son herramientas que se pueden introducir. El periodo de transición al alta, y pongo el segundo de los algoritmos de la SEMI como concesión a la mesa,
Es un periodo en el que determinados fármacos que no utilizamos de primeras, como puedan ser los IDPP4, por ejemplo, puedan tener cabida, ¿no?, en pacientes con fragilidad, que salgan con una sarcopenia, que tengan problemas de nutrición o que estén en una situación terminal, que hayan llegado a casa en una situación terminal. Es un momento en el que ciertos fármacos no modificadores del pronóstico todavía tendrán cabida, pero lo cierto es que lo que tenemos que ir es hacia fármacos, como puedan ser ISGLT2 o análogos del GLP-1, con beneficios cardiovasculares, renales demostrados. ¿Qué decir de los ISGLT2 en todos los aspectos de los MACE, de la mortalidad, de los eventos renales, o de los GLP-1 en todo aquello relacionado con la arteriosclerosis, por ejemplo, ¿no?, o la insuficiencia cardíaca recientemente también, ¿por qué no? Y pensando que no necesariamente nuestros pacientes tienen que tener una afectación muy avanzada. Tenemos estudios como puede ser este de aquí, el EMPA-KIDNEY, donde se ve que incluso en pacientes con normoalbuminuria se puede hacer algo por ello, se puede frenar el slope renal, el deterioro renal con el paso de los años. O en pacientes con insuficiencia cardíaca, los fármacos ISGLT2 puestos desde el alta o muy precozmente al alta, como han comentado antes, pues pueden disminuir el riesgo de hospitalización en las primeras semanas. Por eso ese reloj que indica también que tenemos que optimizar, pero que tenemos que hacerlo rápido. De hecho, las guías se hacen cargo de estas recomendaciones. Los cardiólogos incluso lo posicionan, como bien sabéis, por delante de la metformina en pacientes con enfermedad cardiovascular. En el caso de la guía de Red GEDAS, pues lo posiciona claramente en verde estos fármacos que tienen un beneficio demostrado, cardiovascular demostrado. ¿Cómo están las cosas en nuestro país? Esta mañana se ha presentado aquí el estudio Diamond 2, realizado en todo el territorio nacional, y donde se ve que hay mucho por hacer. La mayoría de los pacientes están en tratamiento con 2 o más fármacos y en ellos, como veis, el grado de control es claramente mejorable en todos ellos. Y, de hecho, todavía tenemos fármacos capaces de producir hipoglucemia clara como ese cerca de 10% de sulfonilureas y glinidas. Todo esto es muy mejorable y creo que es un reto para los próximos años. Ya se ha producido el sorpaso de los ISGLT2 por los IDPP4, o al revés, de los IDPP4 por los ISGLT2, pero todavía esto tiene que mejorar más. La diabetes es un problema complejo que cada vez se ha complejizado más y por eso hay algunas estrategias en algunas comunidades, que son las consultas monográficas de diabetes en atención primaria, que pretenden pues, resolver el tema de la transición al alta, hacer un manejo holístico de los pacientes, controlar todo el tema del riesgo cardiovascular, abordar la comorbilidad, mejorar el cumplimiento o disminuir la inercia terapéutica, iniciar las nuevas tecnologías o coordinar óptimamente los diferentes niveles asistenciales y también herramientas de gestión, de microgestión en nuestra consulta, como este plan personal o cuadro de mandos de diabetes de Salud en Aragón, donde cada médico tiene acceso a los datos de su cupo de los pacientes o personas con diabetes de su cupo, y si pinchara en la zona roja le saldría un listado con el que luego podría mejorar u optimizar el tratamiento. Estos son los mensajes de mi parte. Una buena transición al alta exige una adecuada planificación del alta hospitalaria 24-48 horas antes. Las nuevas tecnologías deberán optimizarse en todos los niveles asistenciales para mejorar la coordinación en la transición al alta. El periodo de la transición hospital de atención primaria es un momento crítico en el que la receptividad del paciente para acometer acciones de mejora es mayor y eso hay que aprovecharlo. La atención primaria, en su papel de referente cercano del paciente, es el lugar idóneo para optimizar el tratamiento del paciente y dotarle de herramientas que mejoren su cumplimiento, y además debe ofrecer un tratamiento holístico y precoz en las personas con diabetes, garantizando el empleo de los fármacos que modifican el pronóstico y disminuyen las complicaciones sin causar hipoglucemia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los 3 ponentes por sus magníficas exposiciones y por haberse ajustado al tiempo. Tenemos tiempo suficiente para preguntas, comentarios, sugerencias en este viaje de la persona que sufre diabetes. No se anima nadie. Ayer se dijo en esta misma sala
Ayer se dijo en esta misma sala que lo peor que puede pasar con una oportunidad es que no te des cuenta de que la has tenido, y no debemos de olvidar que el ingreso de una persona con diabetes en un hospital es una oportunidad que hay que aprovechar cuando quiera. Hola, María Durán, del Hospital de Getafe, Madrid. Mis felicitaciones a todos los ponentes y mi pregunta es para el doctor Casado. Si opina que el estudio IMPULS, que es el que más se utiliza para argumentar el uso de los inhibidores de GLT2 en el paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca aguda, responda a lo que se supone que responde. Porque la rama control no es que se le pusiera el inhibidor de SGLT2 al alta, es que no se le pone en todo el tiempo. Claro, si tú comparas ponerlo y no ponerlo, no es ponerlo en la fase aguda o ponerlo cuando se va de alta. Y sin embargo se usa para justificar su uso en la fase aguda. ¿Qué opina? Considero que el impulso es un inicio para que lo hayamos podido meter en el hospital, pero falta mucho por poder determinar en qué momento hay que hacerlo. O, por ejemplo, nosotros hace poco en el grupo de test obesidad de la SEMI nos planteamos como preguntas pues, qué pasa con esos pacientes que lo quitamos al ingreso. Van peor que los que, como no hay unas directrices claras, no sabemos muy bien lo que está ocurriendo. Yo veo en mi hospital lo que me llega desde la urgencia y pacientes que están retirados el glucosúrico, hay gentes que se lo han mantenido. Yo actúo de una forma determinada, sé que la fase muy aguda, si es por una causa secundaria, sobre todo infecciosas, lo retiro. Hay veces que no, es decir, no tenemos todavía una autorización de qué hacerlo. El impulso lo que nos ha dicho es de que se puede emplear en la fase aguda. Hemos cogido ese mensaje para que en los estándares haya esa pestaña que diga que lo puedes tanto iniciar como mantener. Pero todavía con muchas dudas. Esa frase de cuando la enfermedad aguda esté solventada, ¿cuánto tiempo es la enfermedad aguda? ¿Qué criterio es? ¿Son por presiones? ¿Es por inflamación? ¿Es por PCR? Hay muchas cuestiones. La cuestión es de que hemos abierto la caja a poder emplearlo. Mi percepción es de que antes de eso nadie utilizaba un glucosúrico para el control glucémico del paciente ingresado. Pues si es que todavía las recomendaciones son que eso no es lo que hay que hacer. Pero muy alegremente lo ponemos en la fase aguda de la enfermedad. En mi planta, en mi zona, mi área geográfica, población muy anciana, muchas veces se emplea muy al final del proceso del ingreso del paciente. Pero tengo una compañera, que es la que lleva la unidad de insuficiencia cardíaca, que se lo pone según ingresan. Y entonces tendremos que tener evidencia posterior para saber si eso es lo suyo, aunque sean pacientes con una descompensación más o menos severa. Porque en el impulso tampoco son pacientes, malísimos como los que muchas veces vemos. También habrá que dicotomizar si se puede emplear para toda descompensación aguda según la gravedad. Entonces, no responde todo, ni mucho menos. Nos ha abierto la puerta para aceptar de que se puede emplear durante la fase de hospitalización. Faltan por responder en qué tipo de descompensación se puede emplear o no y cuánto es ese periodo en el que tengo que ser prudente antes de permitir que se mantenga si lo tomaba previamente o si en todos los pacientes puedo mantenerlo. Es decir, son muchas preguntas que todavía no se han respondido. Buenas tardes, soy Pablo López Ibarra, de aquí del Clínico de Granada y soy endocrinólogo. Felicitar a la mesa por las 3 magníficas ponencias y luego también me gustaría hacerle una pregunta al doctor Casado. Tengo la impresión de que todo esto se nos está metiendo con calzador, ¿no? De que no hay unas evidencias tan claras para utilizar estos fármacos desde el minuto cero, al menos en la literatura científica, porque puede haber algún trabajo, pero claro, me da esa impresión, ¿no? Y luego hay que hacer algunos reajustes, no solo de diuréticos, porque si ese paciente tiene un tratamiento con insulina, si tiene una función renal normal, pues hay que reajustarle la insulina. Si no, probablemente va a hacer hipoglucemias, que como ha indicado el compañero, es una complicación muy frecuente en el medio hospitalario. Entonces, no sé si tú te has referido a esto de la insulina o no. Has dicho que hay que reducir el tratamiento diurético. Quitamos diurético para poner más diurético. En fin, esto si se hace en cualquier servicio del hospital, porque ahora todos pensamos, estos pacientes los atenderá un endocrinólogo o un internista.
Seguramente no. Entonces, yo creo que todo esto, en este momento, plantea muchas dudas. Estamos aquí para eso, ¿no? Pero plantea demasiadas dudas y cuestiones importantes de seguridad de los pacientes, me parece a mí. Intento abordar un poco la pregunta desde varios frentes. Evidentemente, la seguridad es uno de los puntales que siempre más nos preocupa cuando hemos aceptado introducir un fármaco en la estrategia intrahospitalaria, un momento siempre vulnerable. Pues sí, señores de PP4, que siempre han llevado el estandarte de la seguridad, hicieron falta los estudios de Unpierred para que aceptásemos meterlos, ¿no?, en estrategias, ¿no? Es decir, hasta que Unpierred no publicó su estudio, el ADA no lo aceptó. Otra cosa es que nosotros lo hiciésemos, pero efectivamente la evidencia siempre tiene que ir por delante. En cuanto al aspecto de seguridad, sí que el estudio de DAR19 es un estudio muy bueno para el paciente que está muy malito, que le ponemos un glucosúrico en una fase muy crítica de enfermedad, no severa para estar en la UCI, pero el paciente ya ingresaba con un daño de órgano, o cardíaco, o renal, o respiratorio. Y en esa situación de bastante agudeza, la tasa de eventos adversos es bastante benevolente, menos los 2 episodios de cetoacidosis que no alcanza significación por ser una N de superior a 1200. En cuanto a la evidencia de calzador, no niego el entusiasmo de la parte cardiológica, pese a que cada vez hay más evidencia, sobre todo de la rapidez de acción hemodinámica de los inhibidores de SGLT2. Igual de que no ha habido el mismo empuje de investigación con estas del GLP-1, porque su beneficio cardiorrenal lleva mucho tiempo, es la vía heterogénica, 18 meses en empezar a ver diferencia de resultados. Eso es un ingreso pues, que me supone adelantarlo una semana, esperar una semana. Pero en algunos estudios, en el Impulse, si no recuerdo mal, son 12 días lo que se tarda en ver diferencia de eventos clínicos. Entonces, sí que los inhibidores de SGLT2 por una vía mucho más hemodinámica. Y actúan mucho como un diurético inteligente, se dice. Lo que hacen es que sacan el volumen sin dejar el vaso aplastado de volemia, lo cual favorece mucho a que el riñón funcione muy bien en un momento que se necesita que funcione muy bien. Entonces, igual de que uno diría, me espero ampliar el diurético, el Seguril, hasta que el paciente esté bien, no, se lo pongo porque está congestionado. Pues con los glucosúricos es lo que a veces hay más evidencia que nos demuestra de que se puede emplear. No niego ese entusiasmo, porque el Seguril se empleaba siempre y nos salvaba vidas. Ves que ahora un fármaco que vemos que empleándolo de forma precoz, ¿no?, funciona para la descongestión, es que además me evita eventos. Entonces estoy contigo de que no es tanto calzador, sino que nos arrastramos algunas veces por cierto entusiasmo. Las guías hay veces que cuando quieren tener una cosa positiva se animan más a ello, pero no hay falta de evidencia. Otra cosa es de que no tuviésemos, como decía la compañera, me faltan responder preguntas, me gustaría tener un estudio para cada perfil que yo pudiese abordar, pero creo que no hay falta de evidencia. Y, por supuesto, no he mencionado el aspecto de insulina porque lo asumo, es decir, si empleo otro fármaco hipoglucemiante, asumo de que voy a tener que tener todo el riesgo, el compañero lo ha mencionado, la hipoglucemia es el estandarte que tengo que evitar como mayor ítem de seguridad que hacemos que nos importa, por supuesto, ajustar la dosis de insulina en dependencia de los requerimientos del paciente, etcétera, etcétera. No sé si he respondido más o menos a todo. Yo te quería hacer, ya que estamos hablando de esto, Pedro, una pregunta. ¿No te da la impresión de que el uso de los ISGLT2 dentro del hospital es no solo médico dependiente, sino especialidad dependiente? Quiero decir que los cardiólogos son muy proactivos, lo usan en fases muy tempranas. Los internistas probablemente están en una fase, están un poco más intermedios, y los endocrinos somos como más temerosos, por decirlo de alguna forma, a la hora de usarlos. Bueno, sé claramente eso, porque es que lo que he mencionado yo, el único motivo para emplear el glucosúrico intrahospitalario es la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿quién ve IC? Cardiología ve la IC con fracción de eyección reducida, nosotros vemos interna, ve la IC con preservada. Entonces, es normal de que seamos las dos especialidades más animosas, pero por supuesto intraservicio ocurre. Es decir, que yo tengo una compañera, repito, que lleva unidad de IC y no ve a esa paciente que no tenga puesto glucosúrico, y mientras que otros compañeros tardan un poco más en entender el tener que animarse a tener que prescribirlo. Por supuesto que es muy dependiente tanto de la persona como del tipo de especialidad que esté atendiendo más o menos, porque, como insisto, no es para el control glucémico, es se acepta solamente su empleo en caso de IC. ¿Y dónde está la IC? Pues en esas especialidades. El doctor Simón. No, bueno, primero felicitar la mesa, me ha parecido muy provocadora, interesante y actual. Yo también un poco tengo dudas en este sentido, porque en realidad el paciente crítico, el paciente ingresado en el hospital, todo el mundo lo que hace, ya se ha comentado por el doctor Ortega, es
insulinizarlo, ¿no? Cuando lo insulinizas, la glucemia baja. Y entonces, cuando más baja es la glucemia, la glucosuria menos es. Y por tanto, el efecto diurético, glucosúrico, desaparece. Por tanto, primera pregunta es que, cuidado, porque cuando tenemos unos niveles de glucemia más o menos aceptables, el efecto diurético, que tenemos glucosúrico, de hemodinámico rápido, no sé hasta qué punto puede llegar a existir. Pero bueno, dejando ya la polémica esta, me gustaría hablar o comentar con Emilio, para no centrar todo el rato la cosa polémica de los seminarios GLT2. Una cosa que él normalmente no, es muy político y se moja poco en cosas complejas. Y me ha sorprendido mucho cómo de forma tan drástica ha dejado a las enfermeras como máximas responsables y lideresas o líderes del manejo de un paciente con monitorización continua de glucosa hospitalizado. Yo creo que estoy de acuerdo en que hay que hacer un equipo, pero no en que debe ser llevar el liderazgo. Y me explico. Porque si en realidad nos consultan a nosotros, los internistas, cuando nos aclaran cuando hay un paciente con filtrado glomerular de 15, insuficiencia cardíaca, que está con corticoides, que está con fiebre, que no sé qué, y nosotros hacemos así, a ver, ¿qué le hago? ¿Cómo le vamos a pedir que decida qué va a hacer a una enfermera por más de práctica avanzada que sea? Es decir, yo creo que entiendo el mensaje general, que no podemos abarcarlo todo y que hay que trabajar en equipo, pero yo creo que el liderazgo del paciente, sobre todo si tenemos monitorización continua de glucosa, en un paciente hospitalizado, debe ser del endocrinólogo, porque ya está bien de que dejemos de hacer cosas nosotros y estamos pasando factura de muchas cosas que nos hemos ido dejando por el camino. Perdón, Emilio, por alusiones, ¿quieres contestar algo, Pedro? Sí, es muy breve. No es dependiente de la glucosuria el efecto hemodinámico favorable. En los estudios Emperor, tanto PRESER como el reducido, paciente con y sin diabetes ha sido el efecto exactamente igual en cuanto a tiempos para alcanzar el beneficio. Sí, pero no en una semana. No, lo sé, pero me refiero que todo el beneficio, los pacientes más beneficiados de efecto cardíaco de estos fármacos son los que peor riñón tienen, los que menos glucosuria hay. Es decir... Sí, pero si tú no tienes glucosuria, no tienes por qué bajarle el seguril. Pero, repito, que el efecto no se alcanza por la glucosuria, el beneficio para la IC no se alcanza por la glucosuria. En el impulso, de forma independiente a la tasa de filtrado, alcanzan el mismo beneficio. Y supuestamente ahí hay diferencia en cuanto a la glucosuria que consiguen estos fármacos. Pero estoy contigo de que hay que ser cauteloso, o sea, que toda la introducción de un nuevo fármaco para no hay una ningún estudio en 15 días de esto. No hay estudio a 15 días, pero a los 12 días se separan las curvas de forma estadísticamente significativa. Sí, bueno. Luego los subanálisis son eso, son subanálisis. Si luego queremos la mega evidencia, hagamos un estudio con esas cosas diferenciadas, con toda la dificultad que ello entraña. Pues ya efectivamente me callo y dejo otros ponentes. Dejamos este tema y le damos la palabra a Emilio. Bueno, me gusta estar en desacuerdo con el doctor Rafa Simó. Cuando digo liderazgo, obviamente la parte del endocrino o del hospital donde no haya endocrino del internista está ahí. El liderazgo quiere decir introducir una tecnología o protocolizar cómo se va a usar y en dónde se va a usar. Pero cuando hablo del liderazgo de enfermería, me refiero a que enfermería será finalmente quien tenga que aplicar y con esta tecnología quien tenga que interpretar que ve una monitorización continua de la glicemia. No podemos pretender abarcar como endocrinos un 30% de pacientes con insulinoterapia o un 20% intensiva y será... ¿Por qué no? ¿Por qué no, Emilio? Pues porque creo que en un hospital... Hay que aumentar la plantilla y ya está. Ah, vale. Pues hombre, ahí claro, tienes claro, no hay 50.000 cardiólogos, pues habrá... no, porque claro, en realidad... No, porque no, interpretar un resultado, insisto, hipoglucemia por la noche, hiperglicemia postprandial con un paciente pluricomplicado, etcétera,
interpretar el resultado es luego decidir lo que se hace. Pero eso y, son... Bueno, y no es fácil, no es fácil. Pero es eso, difícil para nosotros. Tú me estás hablando de un protocolo de ajuste de la glicemia y de interpretar en cada paciente cómo es un perfil y cómo optimizarlo rápido. Quien lo tiene que hacer habitualmente, y es como lo hacemos, es el médico que trata el paciente. El médico que trata el paciente tiene que modificar la pauta de insulina, tiene que prescribir. Enfermería de momento no puede prescribir ni puede tomar decisiones con fármacos, pero ¿quién va a identificar el paciente en una sala que no es de endocrino? Mejor que una enfermera. ¿Quién va a decidir este paciente es el que está mal? ¿Quién avisa al médico? ¿Quién pondrá estos dispositivos? No, avisa sí, pero no es la que diría. Bueno, si os parece, interrumpimos el diálogo. Aquí hay otra pregunta. Esa circunstancia va a depender mucho. Hay muchos escenarios diferentes, ¿no? Y no en todos los hospitales hay endocrinos, no en todos los hospitales, y está claro que nuestras compañeras enfermeras saben perfectamente saben perfectamente seguir un protocolo, y porque lo digo porque particularmente en mi hospital lo consensuamos con ellas. De hecho, ¿quién optimiza a los pacientes en la monitorización el día a día, digamos? Y saben cuándo hay que llamar a alguien, porque las cosas van mal. Y de todas formas, estamos hablando de hospitales de tercer nivel, pero hospitales de segundo nivel donde no hay endocrino o hay poco volumen de endocrino, muchas veces son las enfermeras las que toman las decisiones. Y ya no hablo de plantas quirúrgicas o traumatológicas, que ahí el manejo de la glucemia es de enfermería, por suerte, por desgracia, 100%. Cambio de tema e introduzco al otro ponente, que si no... Soy Pedro Pines, de Albacete, y para el doctor Adán una pregunta. El momento del alta hospitalaria me parece que es una oportunidad muy buena para incorporar fármacos modificadores de la enfermedad, pero a mí, sinceramente, lo que más me preocupa no es eso, sino los riesgos del alta del paciente con diabetes tipo 2 que se ha insulinizado durante el ingreso, que se marcha de alta y en muchos casos, sobre todo, se marcha de alta con corticoides, una pauta descendente, y que se van a ir retirando. Ese es el que me preocupa. Entonces, ¿qué modelo se podría utilizar para optimizar esa transición al alta, que es la que realmente a mí me preocupa? Es decir, una alerta que le salga a su médico de atención primaria. Yo habitualmente en el informe le pongo, mirando para otro sitio, le digo, acuérdese que tiene que pedir cita enseguida con su médico de atención primaria porque tiene que ajustar la dosis, pero lo hago así tapándome los ojos, sabiendo que eso tiene un riesgo infinito, y si podrías comentarnos algún modelo. Gracias. Bueno, lo primero, no darle el alta en viernes. Intentar evitar eso porque a nosotros es un lío. A nosotros habitualmente nos avisan de la interconsulta para verlo el viernes. Eso es un problema que lo vivimos y que tenemos poco recorrido, poca capacidad para resolverlo, porque muchas veces llega a la urgencia, al médico de atención continua, y es un problemón. Entonces, eso es lo primero, coordinarnos mejor. Y yo creo, y estamos hablando mucho de enfermería, pero es que no puede ser de otra manera, ¿no? La enfermera de enlace. Creo que es un profesional que puede ayudarnos mucho en esta transición real y sobre todo en el grupo de pacientes con insulinización, ¿no? Que son los pacientes más problemáticos en el sentido de que tienen ese mayor riesgo de hipoglucemia, esa educación que por muy bien que se haga en el hospital por las educadoras en diabetes, ya sabéis que luego llegan absolutamente descontrolados porque no se enteran muy bien hasta que no se sientan en la consulta de su enfermera del centro de salud y se lo explica. Así que yo creo que coordinación entre niveles, enfermería de enlace y dar las altas a principio de semana. Emilio. Sí, perdón, nosotros, perdón, doctor Simón, lo resolvemos con una enfermera de práctica avanzada que lo puede hacer un endocrino, sí, pero una enfermera que identifica a ese paciente, lo cita, si no está asegurada la transición de forma segura, lo cita a la semana, les escala tratamiento, reduce dosis de insulina, desaparece la insulina prandial, comida, si hace falta, y finalmente cuando lo ve preparado, también ha intervenido durante la hospitalización en muchos casos, has hablado de oportunidad. Una glicada de 8,5 en un paciente que ingresa en un hospital debería no salir de alta con el mismo tratamiento, y cuando lo ve que está preparado y si ya ha entrado
medicina de familia o enfermería, pues ya lo libera. La primera idea que hay que tener en cuenta, y es lo primero que pone el documento de medicina interna, es que el alta de la persona que ingresa con diabetes hay que empezar a planificarla en el momento que se está haciendo la historia clínica. Esa es la primera idea que se nos olvida. Tú ya tienes que prever todo lo que va a pasar, solicitar la glicada si no está, una serie de parámetros, y eso es clave, ¿eh? A mí me gustaría preguntarle a Fran, porque realmente yo no lo he encontrado, ¿en cuántos pacientes se quita la insulina? Es decir, personas que tras el alta, ¿me entiende? Tras el alta. Es decir, persona que ingresa, se insuliniza, Sí, y a ver, como se quiera o no se quiera, no le digáis al jefe de cualquier servicio que dé un alta el viernes, porque os matará, porque lo que os pide es mucha alta ese día, y, sí, no te puedo y lo dar sufrimos todos. Cifras, no te puedo dar cifras. Sí que, lógicamente, la desintensificación es en las etapas finales, ¿no? Cuando se quitan en pacientes ancianos, frágiles, cuando se quita la insulina. Pero de estos pacientes que salen con insulina del hospital, sí que se puede quitar la insulina muchas veces, pues, por ejemplo, cambiando por un análogo del GLP-1 en pacientes que cumplan criterios, o si mejoramos todo el tema de educación terapéutica, estilo de vida, e implementamos con otro tipo de fármacos. Sí que se hace. En el estudio Diamond que se presentó esta mañana llama la atención de que las personas con diabetes que tenemos mejor controlados son las personas de mayor edad, en todo. Sí. Eso es siempre significativo. Son los que más van a la consulta, son los que más acuden, los que más demandan, y efectivamente tenemos mucho problema. Realmente el control no es malo. Nosotros en Aragón hemos hecho ahora un estudio en los 90.700 pacientes con diabetes, una Big Data, y la hemoglobina media era 7.0. O sea, el control está bien. Ahora, luego cuando entras al detalle de cómo están unos y otros, tenemos mucha necesidad de mejorar en los pacientes jóvenes. Los pacientes ancianos generalmente están bien, y muchas veces son los que tenían que tener esa hemoglobina más alta. Bueno, ahí hay que diferenciar, ¿no? Si es la prevalencia de inicio o la edad de inicio de la diabetes a esas edades es muy alta y ese paciente es muy fácil de controlar. Hay que diferenciar entre cuándo empezó la diabetes, si es el paciente que viene desde los 40 años con diabetes y se hace anciano, o el anciano que hace diabetes, ¿no? Por eso esos datos yo creo que hay que interpretarlos con esa precaución. Fran, yo te quería preguntar también, que tú has hecho hincapié en que se debía planificar el alta y comunicar el alta al menos 48 horas antes. Mi experiencia con eso es nula o nefasta. Quiero decir, vosotros a nivel hospitalario, tu área hospitalaria, ¿os comunican el alta 48 horas antes? ¿O qué porcentaje os lo comunican? ¿O lo comunican algunos? Yo creo que eso es un deseo, pero es una asignatura pendiente por hacer. Me gustaría que se mejorara, pero a día de hoy es más un deseo que una realidad, ¿no? En nuestra área se transmiten los informes de alta. Lo que pasa es que su médico de cabecera lo recibe el lunes. Eso es, llegan después. Martes. Tú tienes todos los informes del alta, pero a posteriori, pero no previamente, claro. Bueno, yo, a colación de la pregunta que se ha hecho aquí, es que muchos pacientes frágiles, vulnerables, no tienen indicación de tratamiento intensivo de su diabetes, ni dentro ni fuera del hospital. Entonces, si es verdad que estos pacientes que llegan a primaria y que traen un tratamiento con insulina basal bolus, le vuelven loco a su médico, a la enfermera y al Susun Cordan. Pero es que en estos pacientes, y hay protocolos en este sentido, los médicos deberíamos saber que el tratamiento intensivo no está indicado y que los niveles de hemoglobina glicosilada, pues, permitidos son mucho más laxos que en otras edades. Solo eso. Muy acertado, porque aunque no tiene nada que ver, el algoritmo que he puesto de la SEMI, precisamente intentamos hacer eso, o sea, que el manejo hospitalario tiene que ser mucho más flexible,
que siempre estamos con la mente de basal, bolus, más rescate, y hay pacientes en los que con que no tengas una hiperglucemia, sobre todo evitando la hiperglucemia, y así te evitas esas intensificaciones que luego complican al compañero de primaria y sobre todo al propio paciente. Entonces, estoy de acuerdo de que igual que individualizamos el tratamiento ambulatorio, también hay que individualizar el manejo, ¿no? La intensidad del manejo hospitalario y vamos modernizándonos con algoritmos que intentan ser más flexibles y adaptarnos al perfil del paciente. La penetrancia del uso de IDPP4 en personas con diabetes ingresada en rango medio es muy baja porque es muy difícil, si es difícil cambiar la inercia de los pacientes más de nosotros los médicos, ¿no? Yo quería recalcar eso, lo que tú has puesto de manifiesto, el objetivo de que realizamos mucho esfuerzo en una determinada situación, que tenemos que trasladar ese esfuerzo, esa energía a otros pacientes que lo requieren más. Bueno, si hay alguna pregunta más. Sí. Bueno, doctor Simón, le vamos a dejar la última intervención. Pues perdón. Hombre, yo por alusiones, porque he dicho liderazgo y he dicho que es importantísimo el papel de trabajar en equipo. No sé si me lo he dicho con mayúsculas. Y el movimiento se demuestra andando, no arrancando aplausos populistas. Porque en realidad nosotros hemos sido el primer hospital que hemos hecho un Smart Diabetes Hospital yendo proactivamente, y lo hemos presentado en el anterior set y en esta, con una enfermera y un endocrinólogo a todas las plantas del hospital, y hemos conseguido de cirugía compleja, hemos empezado por estas, y hemos reducido la estancia media a la mitad. ¿De acuerdo? Tanto esto de que yo estaba hablando del liderazgo de la toma de decisión del paciente ingresado en un hospital de tercer nivel. Nada de todo lo demás. Rafa, yo creo que estamos de acuerdo y creo que decimos lo mismo. El liderazgo del endocrino es la protocolización, la identificación y el que se hagan las cosas. El día a día probablemente no tenemos capacidad de asumirlo. Creo que estamos de acuerdo. Si os parece... Tenemos capacidad de asumirlo totalmente si somos inteligentes y nos hacemos valer, que no lo estamos haciendo. Ya está. Si os parece, dejamos aquí la discusión. Yo aprovecho para felicitar al equipo del doctor Simón, porque los resultados que ha presentado en las comunicaciones son realmente espectaculares y dan envidia que se pueda hacer eso desde otros sitios. Pero creo que la mesa ha cumplido su objetivo y agradecerles que hayan estado aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.